Bien, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de liquidez en el precio. Acerca de la liquidez que hay en los mercados financieros y qué tan fundamental, qué tan importante o cómo es que sobresalta en estos mercados, ¿no? Bueno, vamos a ver en primera qué es la liquidez. La liquidez al final viene de un concepto muy sencillo que es el interés. ¿El interés y de quién? ¿Interés de quién? Interés de los inversores, de las instituciones y fondos de inversión, ya que ellos, estas personas, estas instituciones, estos big sharks, son quien le dan el interés. ¿Cómo que el interés? Sí, claro, me refiero al dinero. Si hay interés por parte de las instituciones, va a haber dinero y por ende ese dinero va a generar liquidez en el precio. ¿Y por qué va a generar liquidez? Bueno, porque al final el precio, la liquidez del precio se mueve a través de un contexto que ya hemos visto, a través de la ley de oferta y demanda, ¿vale? Vamos a escribir completa. ¿Y por qué? Bueno, vamos a recapitular solamente el principio de dicha ley de oferta y demanda, que para todo vendedor debe haber un comprador y viceversa, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a entrar en un siguiente contexto. El mercado, retomando el principio, se mueve a través de inyecciones, ¿no? Inyecciones de dinero, inyecciones de liquidez por parte de las instituciones, inversores, grandes fondos, los big shark, ¿no? Una vez que esas instituciones inyectan esa liquidez, comienza el proceso de cualquier mercado. Al final, aunque son mercados financieros, no deja de ser un mercado. Una compra y una venta. Alguien compra para después venderlo en un precio más alto y sacarle un beneficio. Entonces, eso va a pasar aquí constantemente. Esa ley de oferta y demanda a nosotros nos va se va a ver reflejado en el mercado en algo que coloquialmente conocemos como un fractal o fractalidades. Vamos a ver la formación ya sea de fractales alcistas o bien de fractales bajistas. Recuerden que un fractal es alcista con la regla de oro, siempre nos tienen que dejar altos y bajos cada vez más altos, ¿no? Y asimismo, el precio nos va a dejar fractales también bajistas, en el cual el precio tiende a dejarnos un impulso, un retroceso y un siguiente impulso. Y con la regla misma, pero contraria, con la que nos debe dejar un alto y un bajo cada vez más bajo, ¿no? Entonces, el precio, a través de la liquidez, a través de las instituciones y a través del proceso de la ley de oferta y demanda, comienza a generar esa fractalidad que a nosotros nos da cara, nos da hincapié a lo que conocemos como estructura del mercado. Bien, el precio da hincapié a la estructura del mercado, lo que nosotros entendemos como una tendencia alcista, una tendencia bajista y las reglas para comprender una estructura alcista o bajista. Ahora, una vez que esto se forma, por el mismo proceso de compra y de venta sobre los activos financieros, y esto se ve reflejado en cualquier mercado. Lo podemos ver en Forex, lo podemos ver en acciones, lo podemos ver incluso el mercado que me atrevería yo a decir que es el más fácil de explicar para comprender los movimientos de la oferta y demanda, cómo es que procede, es el mundo de las criptomonedas, ya que es a lo más cercano a lo que nosotros estaríamos en el proceso verdadero de cómo es invertir o cómo compran y venden las instituciones. Ya que nosotros, recuerden que al ser traders, nosotros no representamos nada en la liquidez, nosotros representamos simplemente, bueno, sí, liquidez o a lo mejor dinero, pero para los brokers. Las instituciones grandes no necesitan ningún broker, ellos meten directamente el dinero. Nosotros, al contrario, pues ocupamos de un broker
que nos vende los CFDs, ¿no? O nos prestan los CFDs. Pero bueno, son otros temas. Y retomando, a través de todo esto, nos van formando zonas de liquidez, ¿no? ¿Qué bien esas zonas de liquidez? Tienen un nombre, pero lo vamos a ver en el próximo video. Ahora bien, estas zonas de liquidez, ¿dónde se suelen encontrar? Vamos a entender el mercado como si fuera un punto de gráfico lineal, en el cual tenemos nuestra línea vertical, que nos representa el precio, el aumento del precio, en el cual vamos a ver cómo por la demanda, el precio, o más bien el impulso, van a empezar a ver cada vez más impulsos alcistas, ¿no? Entonces vamos a representar ese, aquí está. Vamos a representar con la gráfica vertical, vamos a ver el movimiento acerca del incremento en el precio, ¿no? Vamos a poner este aquí. Vamos a poner 3 puntos, 4 puntos. Y vamos a suponer que esto es a lo mejor un punto de 100, 1000, 10,000 y 100,000 dólares. Vamos a ponerlo como ese ejemplo. Y esto es el inicio de a lo mejor una época o una etapa de tiempo, ¿no? Hablando a lo mejor de un año, vamos a poner que esto es enero. El inicio de la gráfica es enero, y el fin de la gráfica viene a ser diciembre, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, normalmente, supongamos que las instituciones, o más bien las instituciones, suelen comprar en este punto, ¿no? Suelen comprar productos que lo más importante, vamos a verlo como en el tema de las cripto, son finitos, que quiere decir que pues al hecho de no ser infinitos, la demanda llega a un punto en el que tanta va a ser la demanda que el precio va a comenzar a subir porque hay más personas ofertando que, perdón, hay más personas demandando que lo que se está ofertando, ¿no? Que en este caso lo que está vendiendo. Si tuviéramos, por ejemplo, fueran 10 personas que quieren comprar y solamente hay un producto, la demanda está excediendo sobre la oferta. Pero en este caso vamos a ver lo siguiente. El precio comienza a subir y nos comienza a dejar zonas de aumento de precio y a la vez disminuye de precio. El precio disminuye y aumenta, ¿no? Y ahora, ¿hasta dónde va a aumentar el precio? Bueno, más adelante vamos a ver el tema de zonas de liquidez a más profundidad, pero por el momento podemos decir lo siguiente. ¿Por qué es que se dice que en el mundo fractal el retroceso suele ir por debajo del 50% a lo mejor de un Fibonacci, ¿no? Por ahí dicen, es que tu Fibonacci te va a trazar la zona en la cual el precio probablemente quiera llegar. En este caso estamos trazando en el Fibonacci de inicio a fin de impulso y por aquí nos marca que entra por debajo del 50%. Pero bien, si tú ese mismo impulso lo seleccionas y le marcas un 50% sin necesidad del Fibonacci, vas a poder ver exactamente lo mismo, como el precio entra en una zona del 50% o más bien por debajo del 50%. Y esto tiene una explicación bastante sencilla. Estas zonas que nosotros vemos aquí se le llaman zonas de descuento, zonas de discount, donde normalmente, pues como bien lo dice la palabra, aquellos que disponen esos activos financieros y una vez que la demanda fue tan alta, tienden a hacer un precio o una zona de descuento en la cual bajan el precio o más bien comienza el proceso de la oferta, comienzan a ofertar y bien suelen entrar las nuevas inyecciones de los compradores en esta zona en especial. ¿Y por qué? Porque al final es una zona que está por el 50% del precio de su máximo. Entonces, es tan fácil como si fuera a lo mejor un teléfono con el cual tuviera un precio de $100 y a la semana siguiente baja hasta los $50. Obviamente eso va a provocar que por ese tremendo descuento a lo mejor de dicho precio, de dicho activo, vuelvan a haber interés y vuelva a haber inyección. Ahora, ese es el primer contexto.
El segundo viene con este de la mano. Para todo vendedor debe haber un comprador. Ahora, ojo, estas zonas que tú ves por debajo del 50% son zonas de altísima liquidez. ¿Por qué? Porque es una zona que está por debajo del 50% del precio. Y no solo eso, sino que aquí entra el proceso. Supongamos que de todo este activo solamente existen 10, ¿no? Solamente hay 10. Y hay 20 personas que están demandando uno de estos 10. En este caso, en la primera semana, poniendo el ejemplo a lo mejor de semanas, en la primera semana tan solo tenía 10 productos y 20 compradores. Ok, aquí hay personas en las cuales, o más bien instituciones que estuvieron comprando y vendiendo este activo, y hubo instituciones que no alcanzaron a comprar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya no había quien le vendiera, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Quedan las órdenes pendientes, queda la liquidez de esas instituciones, en las cuales más adelante, al final, toda esta bajada está repleta de compradores y a la vez de vendedores. De hecho, de que baje es que hay más vendedores que compradores. ¿Y por qué suele bajar? Porque obviamente ellos lo que buscan una vez más es buscar compras, los nuevos compradores o incluso quien se quedó fuera desde el inicio, buscan comprar en el precio más cercano al precio inicial. Entonces, es muy raro que tú veas compras en los precios tan altos o por debajo de tu fin de impulso. Y donde normalmente se encuentra la mayoría de compradores con su liquidez es por debajo de ese 50%, porque es una zona otra vez más de descuento, en donde hay mucho más interés. Si esto fuera, por ponerle un número, un 10 y aquí fuera un 2, obviamente si tú fueras un comprador, pues prefieres comprar en 2 que en 10, ¿no? Entonces, esta es la explicación al menos de por qué siempre al inicio de todo impulso va a haber liquidez por parte de las instituciones, porque al final, pues hay interés, ¿no? Hay interés por ellas de meter operativas. Bien. Ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en el mercado? De la misma forma que veníamos explicando. Nosotros vamos a ubicar en que teníamos estructuras alcistas y bajistas, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Nosotros tenemos estructuras alcistas y bajistas. Y ya sabemos que la zona donde el precio va a tender a llegar es por debajo de mi 50% de mi fractal, porque ahí es la zona más apegada al inicio del impulso, que es donde está el precio más accesible o más barato en nuestra zona de discount, zona de descuento, donde a los inversionistas, a los fondos de inversión y a dichas instituciones les interesa comprar porque hay zonas de alta liquidez, ¿no? Hay zonas de alta inyección de dinero porque son zonas atractivas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de esto y cómo se ve en nuestra estructura real. En este caso estamos en la paridad del Libra-Y, ¿no? Estamos en una estructura de 4 horas y vamos a proceder a identificar nuestra estructura. En este caso, nosotros a simple vista podemos ver que en toda la parte de Libra-Y, desde aquí a acá, venimos en una estructura bajista, ¿no? Porque tenemos formación de bajos y altos cada vez más bajos, ¿no? Y bien, en la contraparte tenemos una estructura alcista. Vamos a poner aquí el ejemplo, ¿no? Para empezar, es importante identificar tu tendencia, ya que con eso vas a saber la liquidez del precio, si están haciendo órdenes de venta o órdenes de compra. En este caso, identificamos nuestro fractal más cercano. Tenemos impulso, inicio de impulso y fin de impulso. Tenemos el fractal anterior por operar, donde tenemos el inicio y tenemos el fin de impulso. Bien, ahora bien, tenemos el último fractal que tenemos aquí a la mano. Es muy importante identificar. En este caso, el último fractal alcista, ¿no?
tenemos cada vez altos y bajos más bajos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el movimiento que origina la liquidez? En este caso, en todo este gráfico, el movimiento que genera mi demanda o el punto o el precio que genera mi demanda es esta zona. Esta última vela es mi última zona de compradores. ¿Por qué mi última zona de vendedores? Es mi última zona de vendedores, esta de aquí. Porque es una vela bajista. Y bien más adelante, el precio viene y entra en una zona donde comienzan las compras, ¿no? Ahora bien, esto nos comienza con formación de impulsos y de retrocesos. En todo este proceso que tú ves, el precio va haciendo el mismo desarrollo de compra y venta de activos, nada más que a temporalidades más pequeñas. Por eso es que tú ves retrocesos. Los retrocesos se dan porque se vende y se compra y se vuelve a inyectar la liquidez. Ahora, tienes que entender hasta dónde, por ejemplo, una resistencia, hasta dónde el precio, una vez que rompa la resistencia, va a llegar hasta donde vuelva a encontrar otra zona donde haya muchas órdenes de venta. O en el lado contrario, en caso contrario, una vez que rompe el soporte, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta una zona, o va a llegar hasta la zona donde haya la suficiente liquidez de compra para continuar subiendo. Es por eso que el precio sigue bajando. ¿Hasta dónde va a seguir bajando el precio? Hasta que encuentre la zona donde haya más compradores. Que si es el precio más bajo, porque los compradores están dispuestos a comprar un precio más bajo, pues hasta ese punto va a llegar. Ahora bien, yo entendiendo este concepto, una vez que se le saca un segundo beneficio, la demanda vuelve a incrementar, ya que aquí entra algo que se le conoce como el proceso de mitigación, en el cual la liquidez de aquí toma a mitigar la de acá. ¿A qué me refiero? Los compradores que no pudieron entrar en este movimiento dejaron su orden programada, su inyección de liquidez ahí. Y bien, más adelante hay vendedores que vienen y pues prácticamente toman esa liquidez de los compradores, mitigan todo lo que había aquí y aquí se genera la siguiente inyección. Por eso, mi siguiente zona a meter compras, en este caso sería esa. Esta es la forma en la que las instituciones se mueven. Ahora bien, nosotros tenemos que el precio origina un impulso, ¿no? Y bien, vamos a ver lo del cuadrado, ¿no? Tenemos un cuadrado, sin ayuda del Fibonacci, marcamos nuestro 50%, que podemos ver que el precio de entrada se va a meter en una zona por debajo del 50. Ahora, ¿qué zona es la que se va a meter? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero normalmente tenemos esas zonas de liquidez que son por debajo del 50, donde el precio prácticamente tiende a tomar la liquidez restante, no siempre es por debajo. En este caso, nosotros solemos ver ese movimiento en la última zona o en la última vela antes del impulso, ¿no? En este caso no lo cumplió al 100, pero eso es normal. El precio nunca va a tener que hacer lo que tú piensas. Al final el precio va a hacer lo que más le convenga. Si al final hubiera más compradores, más adelante vamos a ver la explicación de a qué zona realmente, porque existen varias zonas de dicha liquidez. Más adelante tenemos el segundo fractal, donde a partir de aquí el precio, si te das cuenta, sube, que tenemos una pequeña demanda y automáticamente comienzan a ofertar. En este punto, esta es la última zona antes de mi impulso y a la vez vino a mitigar el inicio del impulso, porque estas temporalidades más pequeñas es un fractal, inicio, impulso y retroceso. Y a partir de aquí, siguiente fractal, ¿no? Entonces, esta es mi zona que origina el impulso. Entonces, a partir de aquí yo puedo marcar un segundo cuadrado y decir, vamos a buscar mi zona de liquidez, mi zona que va por debajo del 50%, ¿no? Aquí tenemos por debajo del 50%. Y bien lo dice la regla, se mete en la última vela antes del impulso porque es donde está tu principal zona de demanda. Y sin problema, a la perfección, viene y se mete. Ahora, una pregunta muy importante. Con el mismo concepto que vimos hace rato, ¿cómo sé hasta dónde el precio va a querer llegar?
¿Cómo yo puedo saber eso? Muy fácil. Siempre por debajo y por arriba del precio o de los impulsos vamos a tener liquidez. ¿A qué me refiero? Vamos a regresar al ejemplo que o más bien al contexto que les di hace unos momentos. ¿Hasta dónde va a subir el precio una vez que rompa una resistencia? Hasta donde encuentre la liquidez suficiente para las ventas. ¿O hasta dónde se va a acabar ese impulso? Hasta que prácticamente la demanda pare y comience el proceso de venta, ¿no? ¿Y hasta dónde va a continuar bajando? Hasta una zona donde encuentre la liquidez suficiente. Por eso es que por abajo y por arriba de cada impulso va a haber liquidez y el precio va a llegar. Ahora, ¿qué tanto va a llegar? Muy buena pregunta. Se dice que normalmente, siempre hablando en una fractalidad, tanto alcista como bajista, el precio te puede dar un promedio de 20, 30 pips por arriba del impulso. Lo que es un hecho, o lo que más bien nos da el mercado, es que siempre suele dejar movimientos similares o iguales. ¿A qué me refiero con esto? Que el movimiento, el impulso 1 va a ser igual o similar al impulso 2. En este caso, no es a la perfección, pero vamos a poner el ejemplo. Aquí todo el impulso nos dio un total de 400 pips, ¿no? Tenemos 400 pips. Vamos a ver de qué tamaño fue el siguiente impulso. El siguiente impulso fue de 503 pips, ¿no? Igual o similar. Ahora bien, vamos a poner el ejemplo con el segundo impulso. Tenemos el segundo impulso, el cual nos dice que por ende nuestro tercer impulso, nuestro siguiente impulso es de igual o similar tamaño. Podemos ver ahí lo mismo, igual o similar tamaño. Ya vimos que aquí eran 400 pips. Yo en realidad desde dónde contaría mi impulso desde esta zona, realmente desde la última zona. Porque esta zona fue la que viene en realidad a mitigar mi bloque anterior, mi zona de liquidez anterior. Y a partir de aquí se generó la siguiente inyección. Entonces por ahí tenemos 435 pips. Si yo agarro y mido esto, voy a tener 474 pips. Si te das cuenta, aquí eran 435 y aquí 474. Como bien te dije, entre un promedio de 20 a 30 pips. Eso es una regla o eso es un promedio que normalmente te suele dar. De 20 a 30 pips va a ser la diferencia del tamaño del siguiente impulso. Y bien, una vez entendido esto, tú puedes saber que en estas compras mínimo puedes tomar tu take profit mínimo en la zona de neutralización. ¿Cuál es esa zona de neutralización? Como sabemos, el stop loss va por debajo de dicha zona de liquidez. ¿Cuál es esa zona de neutralización? La zona donde te deja o donde llega al último impulso generado, porque también está la posibilidad de que a partir de esa zona te forme altos iguales y comience otra vez a caer, ¿no? Y ahí estaríamos en el posible cambio de estructura. Bien, una vez que tú sabes que puede llegar mínimo a la zona de neutralización, ¿por qué neutralización? Porque ahí son las órdenes que quedaron activas y normalmente las va a buscar cerrar en stop loss o en break even, ¿no? Ahora, ¿qué liquidez más tenemos? Recuerden que toda esta liquidez por parte de las instituciones la vamos a ver reflejada en compras, en ventas. Al final, todo comprador necesita un vendedor y aunque tú ves una subida van a haber tanto compras como ventas. ¿Por qué? Porque en este proceso hay personas que están comprando aún en el precio, aunque esté caro, hay quien busca no quedarse fuera. Y más adelante, asimismo, va a haber quien está vendiendo, porque si hay personas que están comprando, hay instituciones bien que están vendiendo, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo. Habrá personas, habrá instituciones que tengan inyección de liquidez por zonas tan altas, simplemente por ver un impulso, ¿no? Porque buscan no quedarse fuera de dicho impulso. Entonces, esta es una explicación de cómo la liquidez nos va generando cada vez impulsos más altos, impulsos más bajos, hablando de una estructura bajista o alcista, ¿no?
Ahora bien, vamos a verlo con ejemplos más claros, ¿no? En este caso, a estructuras más pequeñas. Tenemos mi último fractal alcista, ¿no? Yo lo ubico bien, donde está el inicio del impulso y tenemos bien el fin del impulso. A partir de aquí que tenemos un cambio estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que estas zonas de acá arriba, al final fueron unas zonas de mucha más oferta, donde el precio, a partir de cierta zona, tuvo un rompimiento de estructura, un cambio estructural. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de mitigación de liquidez. Y esto se ve de una forma estructural muy pequeña. Yo sé que el precio llegó aquí, pero ¿por qué el precio llegó ahí y a partir de ese punto vuelve a caer? Bueno, tenemos la primera regla, que aquí hay un cambio estructural, tenemos la formación de un bajo más bajo y por ende estas zonas, todas estas zonas se vuelven una zona de alta probabilidad de ventas. Ahora igual, si yo aquí agarro del inicio al fin, tenemos un fractal. El mismo ejemplo lo que venimos viendo, ¿no? Tenemos el 50% de dicho fractal y las ventas se vienen a meter por arriba, ¿no? No es tanto que Fibonacci sea mágico, sino que para las instituciones es atractivo esos precios por arriba del 50% de tu fractal bajista o alcista. Y bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo la liquidez se va mitigando, cómo la liquidez se va agotando. Vamos a tener otra clase donde se explique el tema de el price action, el tema de la inyección de liquidez y la mitigación más a profundidad y identificar realmente cuál zona es la que queda por mitigar, porque eso es muy importante. Tu precio va a buscar llegar a esas zonas donde aún hay inyección de dinero, donde aún hay liquidez por parte de las instituciones, donde aún no se han tomado esas órdenes de compra o de venta. Entonces vamos a dividir esto muy sencillo. Tenemos inicio de fractal pequeño, tenemos una microfractalidad, un microciclo. Inicio, retroceso, impulso. Regla de fractal, el precio me deja un bajo más bajo y no es nada loco que el precio venga. ¿Y qué crees? ¿Dónde se mete? Por arriba de tu 50% y justamente en la zona antes de dicho fractal, ¿no? En una vela antes del impulso de dicho fractal. Tenemos fractal, inicio, fin, y nosotros podemos marcar el punto por arriba del 50%, donde bien el precio va a venir y dicho y hecho, se mete, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de fractalidad y más bien de mitigación de liquidez. Entonces el precio viene, retrocede, me da un impulso, si te das cuenta, retrocede y mitiga esa zona. Entonces mi siguiente zona abierta ya no es ni esta, ni esta, ni esta, sino es esta. El precio me deja un bajo más bajo y más adelante el precio viene y se mete. ¿Dónde? En esta zona. En esta zona una vez más. El precio viene, baja, sube, mitiga una vez más, se mete en esta zona. Nos sigue dejando la formación de fractales más bajos. Y por ende, el precio al hacer el rompimiento de estructura, primera, tenemos una clave que hablando en cuestiones de fractalidad, eso nos dejó un bajo más bajo y por donde es una zona de liquidez de vendedores. Es una zona de liquidez de vendedores. Por ende, esta va a ser mi primera confirmación para tener una zona altamente potente en ventas. ¿Cuál va a ser mi segunda confirmación? Que dicho fractal bajista, dicha formación, no solo logró un bajo más bajo, sino dejó un cambio estructural, en el cual yo sé que al haber un cambio estructural ya estamos a la baja. Yo puedo empezar a tomar ventas esperando impulsos de igual o similar tamaño, donde yo pueda esperar prácticamente ver movimientos cada vez más bajos o mínimo en zonas de neutralización. Si te das cuenta, al final el precio vino y dejó un bajo más bajo. Ahora, ¿cuál fue la zona de liquidez que dejó ese bajo más bajo? Tenemos mi última zona, que justamente es por arriba del 50%. Vamos a ocupar el Fibonacci para más práctico. Arriba del 50%, ¿no? Y bien, tenemos la última zona que origina ese impulso y el precio viene,
y prácticamente cemente, ¿no? Ahora, aquí yo podré esperar mínimo un take profit hasta dónde, mínimo mi zona del último impulso, que es mi zona de neutralización, es mi zona donde podría generarse la siguiente inyección de liquidez a la compra. Pero como estamos en fractalidad bajista, yo voy a ver un movimiento representado por un impulso más bajo, ¿no? Si te das cuenta, llegan a la zona de neutralización y bien nos dejan un bajo mucho más bajo, ¿no? Y así es como tú vas a poder identificar nuestras zonas de liquidez. Ya sabemos que las zonas de liquidez van por arriba. Lo más importante es entender cuál está abierto y cuál no, ¿vale? Espero te haya gustado. Más adelante vamos a ver otros temas. Vamos a hablar sobre las zonas de liquidez, sobre estructura de Smart Money, sobre diferentes tipos de operativa y metodologías. Espero te haya gustado. No olvides en los comentarios dejar sobre qué tema te gustaría que hablara y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que el trading es lo más sencillo. Solamente la clave es la perseverancia. Recuerda soñar en grande, que eso es muy importante. Hasta luego.